Ya. Vamos a empezar y vamos a enseñarle a cómo hacer un menú en esta cuestión, ¿ya? Que es una de las partes que nos estaba faltando, básicamente, para que, ojo, preparándonos un poco para lo que viene en materia, que es trabajo de colecciones. Ahí se va a poner bastante más entretenida y creo que con eso vamos a tener como harto rato de trabajo. Porque es más o menos lo último que vamos a ver de consola y a ustedes les va a servir mucho porque con eso vamos a trabajar después en el siguiente módulo que vamos a ver, que es sobre entorno gráfico, ¿ya? Ya hemos visto, estamos viendo, insisto, todo lo que es la base. Yo creo que van a haber unas cuantas instrucciones más y utilidades que podemos ocupar, pero no más que eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos entrando a poco materia. Voy a empezar con un proyecto nuevo. Bueno, antes de eso voy a cerrar todo lo anterior, ¿ya? Y voy a empezar, y eso, dejamos toda esta cuestión ahí y empezamos con un proyecto nuevo en Java Application. Ejemplo menú. No, al revés. No. Ejemplo. Ahí está, ¿ya? Ejemplo menú. Entonces, empezamos con el ejemplo menú. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ojo, yo lo que voy a hacer es trabajar particularmente en la clase main, ¿ya? Es decir, en la clase interfaz de usuario, como quieran llamarla, pero básicamente acá en donde yo voy a hacer un método el cual me permita trabajar como interfaz de usuario, ¿cierto? Donde yo pueda agregar la alternativa y esta cosa pueda llamar a lo que yo necesite para que funcione. Ya, el método public ya, el método menú que lo vamos declarando. Ojo, fíjense que lo estoy declarando fuera del main. Cuestión en el main solamente tirarlo como menú. Voy a lanzar solamente eso. Y un menú generalmente, ojo, generalmente cómo opera o cómo trabaja, básicamente con algún tipo de bucle, el cual tengo una condición de corte particular que yo le dé. Para eso generalmente se ocupa el while, ¿ya? Porque el for es una cantidad de iteraciones acotadas, ¿cierto? Siempre da la misma una cantidad de vueltas justas. En cambio el while tiene una condición la cual me dice si es que corto o no. Así que por eso, ¿qué es lo que defino? INT OP igual 0, punto y coma, ¿cierto? Defino eso, OP y OP, ¿qué va a ser? Básicamente va a ser mi variable de control del bucle, ¿ya? While OP, supongamos que va a tener 5 alternativas. Yo digo, mientras OP sea menor que 6, que entre el bucle y con eso queda listo. Lo único que nos estaría faltando es pedir que ingrese la opción al final. ¿Para qué? Para leer y saber cuándo esta cuestión va a salir o no. O sea, sacamos eso. Esa opción. Sí. Esta cuestión yo lo único que hago simplemente hago OP. Y aquí de primera me doy cuenta. Bueno, sí, me doy cuenta de que me está faltando la interfaz de lectura, o sea el escáner, ¿cierto? Static scanner rd es igual a new scanner system.in ya, y con eso tengo mi función escáner creada. Tengo que solamente añadir la importación de la librería y sería, y ahí ahora puedo leer lo que me faltaba, que era rd.nextInt, ¿cierto?
ya con eso, bueno, señorita, ya con eso que es lo que tenemos creado nuestro menú, pero nuestro menú no tiene ninguna alternativa y eso es lo que hay que agregarle ahora. ¿Se va entendiendo? O sea, genero la opción, pregunto y leo una opción. Ahora me falta agregar las opciones para que lea, ¿cierto? O sea, voy a agregarle una opción 1, 2, 3, 4 y 5 y una opción 6 que sea salir. O sea, cuando apriete 6, que salga esta cosa. ¿Se entiende? Dígame. Que si no volver a entrar. Tranquilo, sí, vamos a ver eso. Si no, no es tan difícil. Nosotros podemos, claro, como dice usted, distinto de 6, efectivamente. O sea, mientras sea distinto de 6 que entre, también es una alternativa. Cualquier opción es válida. Pero yo cuando sea mayor que 6, quiero por lo menos decirle, su opción no está válida, vuelve a intentar. ¿Se entiende? Vamos de a poquito con eso. Primero hagamos las 6 opciones que correspondan. Y después simplemente mostramos. Y una vez ponerle título, ¿cierto? Que parezca sistema. Entonces voy a minimizar aquí para que tengan más pantalla y podemos, fíjense, lo que hice fue copiar básicamente porque estoy básicamente mostrando esto. La segunda cuando era 1, sí. Y el 6 va a ser ahí sí. ¿Se entiende? Si yo echo a andar esta botón, fíjense, lo único que voy a hacer, bueno, lo único que va a hacer es nada porque todavía no lo tengo puesta acá. ¿Cierto? Así que tengo que colocar menú, paréntesis, punto y coma para que me la ejecute, ¿cierto? Pero ya teniendo claro esto, yo le doy ejecutar archivo y esta cosa automáticamente me muestra el menú, ¿cierto? En donde yo le digo qué opción quiero, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y la 6 me deja salir y me termina el elemento, ¿cierto? Si uno le coloco 6, esta cosa va a seguir dando vuelta. ¿Se entiende? Es decir, cualquier número de 6 para arriba me va a botar, ¿cierto? Vamos de nuevo, vamos de vuelta. Eso es todo un poquito más abajo. Eso es todo lo que llevamos, bueno, ahí con la lectura, ¿cierto? Pero no es más que eso, ese es nuestro método hasta el momento. Y ahí, insisto, estamos primero mostrando las alternativas, después leyendo las alternativas, y ahora nos falta decir qué vamos a hacer con la alternativa. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro menú creado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, tenemos la parte gráfica del menú, ahora tenemos que darle acción a esta cosa. O sea, decir o hacer o implementar que esta cosa haga algo cuando yo selecciono una alternativa. Y para eso vamos a ocupar una herramienta que se llama el switch case. ¿Ya? No es muy difícil de ocupar. Switch, entre paréntesis, la variable que tiene esto, abro y cierro llaves, y con eso sería. Nosotros, ¿qué tenemos que agregar ahora? Los case o los casos, cada uno por uno, donde digo case espacio 1 del 2 puntos hasta el break. Todo lo que esté dentro de esto va a ser un
caso o lo que yo quiera que haga ese caso. ¿Se entiende? Por ejemplo, ingreso opción 1. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo así para todos los demás y después vamos a ver cómo implementar algunas cosas para el caso 1 y otras para el caso 2. ¿Ya? Primero, ¿cuántas opciones tengo? 6. Entonces tenemos que hacer 6 opciones. 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y vamos a cambiar los valores. Y voy a hacer un caso final. Ojo, fíjense, hice las 6, ¿cierto? Ahora cada una dice que no es el caso 1, de ahí le vamos a cambiar eso. Pero yo voy a agregar un último caso que es el caso por default. ¿Ya? Default básicamente es un caso cuando no está considerado. ¿Se entiende? Es como el else en el if, ¿cierto? Lo que hace es, en caso de que no sea ninguna de esas alternativas, va a entrar al default. ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que hace. Entonces, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, opción 5, y aquí en la opción 6 vamos a agregarle algo. ¿Se entiende? Le agregué algún mensaje de que va de salida, ¿ya? En caso de que no sea. Y aquí es lo que decía usted, don Gino. En el caso de default, yo si es un número que no está dentro de la colección de datos, dentro del rango que yo espero de alternativa, yo lo que voy a decir es simplemente opción no encontrada, ¿cierto? Y además de eso, voy a hacer que OP sea igual a 0 para que vuelva a entrar. ¿Se entiende? Si no está considerada dentro de esa alternativa, le digo opción no encontrada y luego vuelvo a hacer que ingrese a este menú y que haga y que seleccione una alternativa válida. Es una alternativa, lo que usted también dice, también es válido, ¿se entiende? Cualquiera de las dos satisface la necesidad para el menú, ¿se entiende? Y con eso, si ustedes se fijan, el switch no queda tan grande, voy a achicarlo un pelito para que se vea el cierre del switch aquí, ¿cierto? Ahí tenemos cerrado el switch y nos da todas las alternativas posibles para nuestro menú. Todo esto obviamente dentro del mismo while y a continuación del menú que imprimimos, ¿cierto? O sea, lee la opción y después busca ahí qué opción va a ejecutar. Ojo, insisto, no necesariamente tiene que ser texto, puede ser lo que nosotros queramos. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente, insisto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Trabajar con esto en vez de llamar a una función pequeña, lo que voy a hacer es fuera del menú, insisto, fuera del menú, ahí está el menú, ¿cierto? Fuera del menú, voy a crear una función que voy a llamar ejercicio 1. Déjenme ver dónde lo tengo, aquí está, de ese ejercicio. La primera dice, desarrolla un programa en Java que ingrese 50 valores y calcule el promedio, de determinar también cuántos son mayores que el promedio. Finalmente, imprimir el promedio, los números mayores que el número de datos mayores que el promedio y la lista de los valores mayores que el promedio. ¿Se entiende? O sea, lo primero que tengo que hacer es sacar el promedio. Después de sacar, es decir, ingresar 50 valores. Después de insertar 50 valores, saco el promedio. Después de sacar el promedio, muestro el promedio y muestro cuántos valores son mayores que el promedio. ¿Cierto? Eso es lo que está pidiendo. ¿Y esto cómo lo hago para mostrar los valores? Con un arreglo. ¿Ya? O sea, public static. Gracias. Se me corrió el dedo. Void
ejercicio 1, paréntesis, paréntesis, llaves, y ahí tengo mi primer valor. Lo primero que voy a hacer es definir un int largo que va a ser igual a 5. No lo voy a hacer para 50 tiros, después cambio el valor de largo, ¿no es cierto? ¿Cómo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es declarar un arreglo de n posiciones, que para este caso va a ser de el largo. O sea, hagamos un arreglo de enteros. Int lista, ¿cierto? Que debe ser igual a new int corchetes largo punto, ¿cierto? Y después hago un for para llenarlo, ¿cierto? For int x igual 0 punto y coma x menor que largo, ¿cierto? Punto y coma x más más. Y hasta ahí lo único que he hecho es definir un largo, un arreglo que sea de ese largo y un for que recorra hasta el largo de ahí, ¿cierto? Y ahora lo que me falta es ingrese valor en posición ¿cierto? Ahí sí. Lo ingreso en la posición y después lo único que hago es leer, o sea, ocupo el read para leer y dejarlo en lista en la posición X, ¿cierto? Va a ser igual a rd read punto next int y pasar los valores para adentro, ¿cierto? Y así va a llenar mi arreglo, ¿cierto? Sin ningún problema. Voy a hacer la función súper separada y súper atomizada porque podríamos juntarla toda, pero para que se entienda qué es lo que estamos haciendo. Lo primero, capturamos los datos y lo llenamos el arreglo, ¿cierto? ¿Hasta ahí algún inconveniente, alguna duda, algo? Perfecto. Entonces, ¿qué nos estaría faltando ahora? Sumar y sacar el promedio, ¿cierto? Yo sé de cuántos números tiene, sí. O sea, lo único que tengo que hacer nuevamente es for q igual 0 hasta que q sea menor que largo, ¿cierto? Me faltó el int. Sí, int, listo. Hasta largo y después simplemente hago q más más. ¿Pero qué es lo que me estaría faltando? Y la variable de control del bucle, igual que x arriba. Es lo mismo, ¿cierto? Y ahora lo único que hago es decir, suma va a ser igual a suma más lista en la posición q, ¿cierto? Y ahí lo que he hecho es, aquí pedí el ingreso y aquí con todo esto he sumado esos valores y digamos que podría ser, voy a dejar aquí también, no, vamos a hacerlo todo junto para ahorrar espacio, para que se vea todo, coma promedio, ¿ya? Porque una vez terminado esto yo voy a sacar el promedio y promedio va a ser igual a suma dividido por el largo, ¿cierto? Y ahí voy a tener el promedio almacenado en básicamente la variable promedio, pero creo que no, porque promedio puede tener decimales, ¿cierto? Y el int no me va a permitir dejar decimales, así que lo voy a dejar como 2, mejor, ¿cierto? Ahí nos queda más claro. Yo tengo el promedio, tengo los datos ingresados y ahora ¿qué es lo que me falta de acuerdo a mi problemática? Determinar cuántos son y mostrar los mayores, ¿cierto? O sea, lo que voy a hacer va a ser un tercer bucle, ¿cierto? Un tercer bucle, el cual me permita
mostrarlo y además contar cuántos son mayores. W, no, int W igual 0, tal que W sea menor que largo, tal que W más. ¿Ya? Y aquí lo único que voy a hacer es preguntar, como primera parte, disculpa, no es lo único que voy a hacer. Primero voy a preguntar, y si pregunto, ¿qué es lo que tengo que preguntar? Si es que el valor que está en la posición que estoy analizando es mayor que el promedio, ¿cierto? O sea, pregunto por lista en la posición W, esa es mayor que promedio. Uy, no ando con Condoro. Tengo que declarar una variable para contar. int cont igual 0, punto y coma, ¿cierto? Si esta, y aquí es donde entramos, si esta variable se cumple, o sea, si esta condición se cumple de que lista, ¿qué es lo que hago yo? Cont más, y voy contando cuántos son mayores, y además tengo que mostrarlo, así que lo muestro al tiro. So, no, lo voy a dejar entre comillas, por lo menos para colocarle un monito, ¿cierto? Más lista en la posición W, y con eso ya voy a contar cuántos son, es decir, voy a mostrar los mayores que el promedio, y después simplemente fuera de esto, fuera, muestro cantidad de mayores que el promedio es más con, ¿cierto? Y con eso lo que he hecho es ya mostrar primero el arreglo, después lo lleno, después saco promedio y después simplemente busco y cuento los mayores que el promedio, ¿cierto? No es más que eso. Ahí está todo el código dentro del ejercicio 1, ¿cierto? Ya con eso, insisto, ya con eso, ¿qué es lo que hago? Tengo todo resuelto, y ahora lo único que falta para que yo lo eche a andar es que yo lo coloque aquí. En vez de que entró el ejercicio 1, yo voy a llamar ejercicio 1. Listo. Y con eso estoy llamando al método que acabo de declarar acá abajo, este que está aquí, que se llama ejercicio 1, y se va a ejecutar cuando yo oprime la opción 1, ¿cierto? Veamos cómo anda. No, ando con eso no era. Ahí sí. O sea, yo voy, pincho opción 1 y me dice, y ese es el valor de la posición 0. Y están mis 5 valores. Eso debería darme cerca del 5, si no me equivoco, con 4 y algo. Los mayores que el promedio son 2, el 5 y el 6. El promedio da, como les digo, da 4 y algo, por ende el 4 no entra, pero los mayores son estos dos, ese y ese, y aquí lo mostró. Se fijan, y con eso ya ingresé y me da la opción de buscar el resto del menú, porque ya terminó de ejecutarse ese procedimiento. Y ahí sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Trabajando con un menú sin ningún problema, incluso, insisto, pudiendo hacer lo que queramos, porque por ejemplo, acá adentro yo imprimí, hice una operación, acá llamo a un método y acá llamo a funciones. Yo puedo hacer lo que quiera dentro de esta opción, desde el 2 puntos hasta antes del break, corresponde a ese caso. Es decir, todo lo que esté ahí, todo lo que esté ahí, todo lo que esté ahí, ¿cierto? Todo eso corresponde hasta al caso. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el menú? Simplemente se implementa y después vamos llamando al método, a la función, o implementando dentro, si es que es pequeña, la funcionalidad que queramos. ¿Se entiende, chicos?
Muy bien. Chicos, entiendan una cosa. ¿Yo qué es lo que hago cuando declaro el largo acá arriba? Estoy dando una especie, con esa variable lo que estoy haciendo es dejar de cierta manera dinámico la ejecución de mi código. ¿Dinámico en qué sentido? Es que si yo a esa cuestión le coloco 50, esta cuestión va a ser un arreglo de 50, va a ser iteraciones por 50, va a sacar el promedio por 50, ¿cierto? Y me va a mostrar y analizar 50 posibilidades. Yo lo hago para 5 porque es más corto. Pero después si cambio ese valor me va a permitir hacerlo para el n que yo necesite. Por eso se hace de esa manera. ¿Estamos? Para que les quede un poquito más claro.